Entre finales del siglo XVIII y todo el XIX, el mundo entero se vio sacudido por una serie de terremotos políticos, auténticos seísmos que demolieron tronos, que borraron fronteras, y de esas ruinas, de ese viejo orden, nació la base de nuestro mundo moderno. Vamos a meternos de lleno en esta era de cambio, una que fue absolutamente radical. Entonces, ¿qué hace falta para destruir un mundo entero? Ojo, no hablamos de un apocalipsis ni nada parecido, ¿eh? Hablamos de la demolición de un sistema social y político de arriba a abajo. ¿Cómo es posible que una forma de vida que parecía eterna, inmutable, se viniera abajo? Pues para entenderlo, primero tenemos que ver cómo era ese mundo. Vale, pues antes de todas estas revoluciones, Europa vivía bajo lo que los historiadores llaman el antiguo régimen. Pensemos un momento en cómo sería eso. Un mundo súper ordenado, muy jerárquico y para la inmensa mayoría de la gente, inmutable. O sea, un mundo donde tu destino estaba marcado por el lugar en el que nacías. Y punto. Y, a ver, el problema de base de este sistema era una contradicción, que no se sostenía por ningún lado. Por un lado tenías al rey con un poder absoluto, y a la nobleza y al clero con unos privilegios de nacimiento brutales, como por ejemplo no pagar impuestos. Pero, por otro lado, ¿quién movía la economía de verdad? Pues la burguesía, los comerciantes, los banqueros, ellos generaban toda la riqueza, pero ¿poder político? Cero. Nada. Y claro, esa tensión pues no podía durar para siempre. Y lo curioso es que la primera gran grieta de este sistema no apareció en el corazón de Europa, que va, apareció mucho más lejos, al otro lado del charco, en las colonias británicas de América. La historia, como suele pasar, empezó por el dinero. Gran Bretaña decidió imponer nuevos impuestos a sus 13 colonias americanas. Y claro, los colonos dijeron que de eso nada. Su argumento era muy simple. Si no tenemos a nadie que nos represente en el Parlamento de Londres, no pagamos. Así que lo que empezó como una simple disputa por impuestos acabó escalando a una guerra total por la independencia. Y aquí está la clave, lo que lo cambió todo. Porque este documento, la Declaración de Independencia, no era solo un papelito para decir «nos separamos». No. Era una declaración de principios en toda regla, basada en las ideas de la Ilustración. Por primera vez en la historia, se ponía por escrito que un gobierno está para proteger los derechos de la gente, no para servir a un rey. La idea de que el pueblo podía gobernarse a sí mismo era sencillamente una bomba de relojería. Y esa chispa, claro, cruzó el Atlántico de vuelta y fue a caer directamente en un polvorín. Hablamos de Francia, que era el mismísimo epicentro del absolutismo en Europa, y estaba a punto de estallar de una forma, mucho más violenta, mucho más caótica. Es que la situación en Francia era la tormenta perfecta, de verdad. Primero, años y años de malas cosechas. ¿Qué significa eso? Que el pan, que era la base de la alimentación, se puso por las nubes, la gente pasaba hambre y el hambre se convirtió en desesperación. Y encima el Estado estaba en bancarrota, ahogado en deudas por las guerras y los lujos de la corte, así que tienes al pueblo, que es el que paga los impuestos, muriéndose de hambre. La rabia estaba a punto de desbordarse. Y este momento que vemos aquí fue el punto de no retorno. El rey intentó disolver los estados generales, que era una especie de parlamento. ¿Y qué hicieron los representantes del tercer estado, o sea, la burguesía y la gente común? Pues se metieron en una sala de juego de pelota y juraron no separarse hasta que Francia tuviera una constitución. ¡Bum! En ese preciso instante, el poder dejó de ser del rey y pasó a ser de la nación. Y el gran logro, la gran victoria ideológica de la revolución, fue este documento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bebía mucho del ejemplo americano y proclamaba cosas como la libertad, la igualdad ante la ley y la idea de que la nación, la gente, es la única dueña de su destino. Si todo esto suena familiar, es porque son los cimientos de nuestras democracias de hoy en día. Pero ojo, que la revolución no fue nada pacífica. Ni mucho menos. Los reyes de toda Europa se pusieron en contra y las luchas de poder internas llevaron a una radicalización que daba miedo. El momento que lo simboliza todo es la ejecución del rey, de Luis XVI, en la guillotina. Fue la ruptura total con el pasado. Y ahí empezó la etapa más oscura de todas, el terror. Una época en la que miles y miles de personas fueron ejecutadas, muchas veces sin un juicio justo. Y de en medio de todo ese caos revolucionario surge una de las figuras más bestias de la historia, Napoleón Bonaparte. Un genio militar sin duda, que se hizo con el poder y se marcó un objetivo: expandir las ideas de la revolución por toda Europa. Eso sí, a punta de bayoneta. Mirad un momento este mapa, porque es que es increíble la escala del dominio de Napoleón. Controlaba casi toda Europa continental, ya sea directamente o poniendo a sus familiares a gobernar como si fueran títeres. Pero lo importante es que sus ejércitos no solo se dedicaban a conquistar, eran, de alguna manera, portadores de la revolución. Allí donde llegaban, se acababan los privilegios del antiguo régimen, se imponían códigos legales modernos, que cambiaban la sociedad para siempre.
Claro, al final Napoleón fue derrotado en Waterloo. Y las viejas potencias, los ganadores, Austria, Prusia, Rusia, Gran Bretaña, se reunieron en Viena. ¿Y cuál era su objetivo? Muy simple. Intentar que todo volviera a ser como antes. Hacer como si la Revolución y Napoleón no hubieran pasado jamás. Así que restauraron a los reyes en sus tronos y volvieron a dibujar el mapa de Europa para que todo quedara como estaba. Pero claro, como bien dice esta cita, las apariencias engañaban. Ya era tarde. Era imposible volver al pasado, así como así. El genio de la revolución ya se había escapado de la botella, y sus ideas se habían esparcido por todo el continente. Volver a poner a los reyes en el trono era solo un parche, una solución temporal. Así que todo el siglo XIX fue, básicamente, una lucha constante. Una pelea entre las fuerzas del viejo orden, que querían que nada cambiara, y dos ideas nuevas y potentísimas que había soltado la revolución: el liberalismo y el nacionalismo. Fueron como las réplicas del gran terremoto, que no pararon de sacudir Europa. Vamos a verlas. La primera, el liberalismo. Esta era la bandera de la burguesía, su gran proyecto. ¿Qué pedían? Pues cosas que hoy nos parecen básicas: libertades individuales, gobiernos con parlamentos elegidos y, sobre todo, una constitución que pusiera límites al poder del rey y garantizara los derechos de todos. Esta idea fue el motor de las revoluciones que estallaron en 1820, en 1830 y otra vez en 1848. Y la otra gran idea, la segunda bomba, fue el nacionalismo. A ver, antes de todo esto, la lealtad de una persona era para su rey o para su señor feudal. La revolución lo cambió por completo. La lealtad ahora era para la nación, es decir, para una comunidad de gente que comparte una cultura, una lengua, una historia, y el siguiente paso lógico era pensar que esa nación tenía todo el derecho del mundo a formar su propio Estado. Y esta es la gran tensión de todo el siglo, es importante entenderlo. Por un lado tienes la nación, que es un concepto cultural, ¿verdad? Es un grupo de gente con una historia, una lengua en común. Y por otro lado tienes el Estado, que es algo político, con fronteras y un gobierno. Pues bien, el gran objetivo del nacionalismo fue ni más ni menos que las fronteras del Estado y los límites de la nación fueran los mismos. Y aquí tenemos el resultado más claro y espectacular de esa idea. Lo que antes eran un montón de reinos y principados pequeños, como en la península italiana o en los territorios alemanes, acabaron unificados. Figuras como Cavour en Italia o Bismarck en Alemania lideraron estos procesos para crear dos de las naciones-estado más potentes de Europa, las que conocemos hoy. Así que, en resumen, nuestro mundo moderno nació de todo esto, de la lucha por la libertad de cada persona y del derecho de los pueblos a decidir su propio futuro. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿han terminado estas revoluciones? ¿O es que esas fuerzas que se desataron hace más de 200 años, el liberalismo, el nacionalismo, la eterna pregunta de quién debe tener el poder, siguen todavía en juego? Quizás, en el fondo, seguimos viviendo en plena era de las revoluciones.